mencionamos que el punto de partida, cuando hablamos sobre empresas y derechos humanos, es el deber del Estado de proteger. Repasando, lo primero para tener en cuenta es que el Estado es el encargado de adoptar las medidas necesarias en este sentido en todo su territorio, a través de políticas públicas, su legislación y adhesión a tratados internacionales y regionales de derechos humanos. No solo es importante que las medidas regulatorias sean redactadas eficientemente, sino también su difusión. El lenguaje debe ser claro y directo, y en particular en este tema, expresar lo que se espera en materia de derechos humanos por parte de las empresas. Muchas de ellas se encuentran desarrollando actividades no solo en su territorio y o jurisdicción, sino también en diversos países, cada uno con culturas y marcos regulatorios específicos. Esto implica que las empresas desarrollen sus productos y servicios siendo respetuosos del lugar y las comunidades vecinas donde se encuentran operando, que contemplen sus modos de vida y que también adapten sus actividades al ambiente con el fin de no impactar en él negativamente. Para esto, los tratados internacionales proveen una visión global de los derechos humanos, dándoles un marco universal. En base a una comunicación clara, el Estado, constituyéndose en su garante, debe encargarse activamente de que las empresas respeten los derechos humanos y de evaluar sus procesos, todas las veces que sean necesarias, con el fin de garantizar el compromiso con estos. Es importante señalar que también deben ofrecer asesoramiento eficaz a las empresas para que puedan desarrollar productos y servicios respetuosos de los derechos humanos y del ambiente. Asimismo, la responsabilidad de fiscalizar debe acentuarse cuando las empresas son públicas y o se encuentren bajo control estatal o cuando son firmas privadas que reciben apoyos y servicios de organismos estatales, así como en los procesos de privatizaciones o cuando actúen en zonas de conflicto. Por último, frente a las violaciones de los derechos humanos, más allá de impedir una eventual nueva contratación, debe activar las responsabilidades civiles, administrativas o penales. De la misma forma, es importante que el Estado mantenga coherencia política entre las exigencias hacia las empresas y sus prácticas. El Estado debe comprometerse a adoptar legislación y políticas públicas con el fin de proteger y cumplir sus obligaciones internacionales. Además, los Estados pueden contar con planes de capacitación con foco en derechos humanos dirigidos a empresas públicas o privadas. La herramienta prioritaria para la implementación de los principios rectores de las Naciones Unidas son los Planes Nacionales de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha observado el importante papel que pueden desempeñar como instrumentos para promover la aplicación plena y efectiva de los principios rectores. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos ha elaborado orientaciones para su diseño. Entre ellas se destaca que deben estar basadas en los principios rectores y seguir la lógica de sus tres pilares: proteger, respetar y remediar. Deben contemplar una mezcla inteligente de medidas obligatorias y voluntarias, un smart mix. Es decir, no solo se trata de establecer una regulación acorde, sino también de brindar incentivos para las empresas que lideran en prácticas respetuosas. También se espera que el Estado pueda determinar los sectores y problemáticas a priorizar en su abordaje según el contexto local. Para ello, elaborar una línea nacional de base a modo de diagnóstico es fundamental. Deberán buscar la coherencia política, es decir, las políticas que llevan adelante las diferentes agencias del Estado deben tender a establecer prácticas empresariales respetuosas de los derechos humanos y del ambiente. Por último, el Estado debe contemplarse en su rol económico y liderar con el ejemplo, a partir de las empresas con las que tiene participación o les brinda apoyo, así como en el marco de sus contrataciones. En el marco de la elaboración de un Plan Nacional de Acción, contamos con la evaluación de la Línea Nacional de Base como una primera herramienta de diagnóstico sobre el nivel de protección y garantía de acceso a uso y goce de derechos que brinda el Estado, que permite conocer y abordar brechas legislativas y de políticas públicas sobre conducta empresarial responsable. En particular, para llevar adelante este diagnóstico en la materia, se mide la implementación de los principios rectores en un país, en diálogo con instrumentos como las líneas directrices para empresas multinacionales de la OCDE y la declaración tripartita de la OIT. Su existencia es importante para desarrollar líneas de acción o compromisos específicos, medibles, alcanzables y realistas que determinen plazo para su cumplimiento con un responsable a cargo. Conocer el estado de situación y detectar los principales problemas a abordar son esenciales en una gestión basada en resultados. Durante el relevamiento,
Es importante y también útil trabajar con las observaciones y recomendaciones realizadas desde los sistemas de protección de derechos, es decir, los órganos de tratados, los mecanismos extraconvencionales de expertos y expertas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A través de estos mecanismos se sistematizan las obligaciones internacionales y regionales de los estados y se les indica la necesidad de adoptar medidas para cumplir con ellas, orientando también los procesos de diseño y un plan de acción. A modo de ejemplo, en materia de impactos adversos en derechos de la infancia, es posible destacar aportes concretos por parte de los órganos de tratado en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales, en particular el derecho a la salud, el derecho a la alimentación adecuada y otros impactos producidos como resultado del marketing y otras prácticas en ámbitos digitales. Entonces, si la línea de base tiene presente los lineamientos dados por los y las intérpretes jurídicos de los tratados internacionales ratificados por los estados, hay más oportunidad de que el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos se encuentre en consonancia con la obligación de garantizar el contenido mínimo de estos derechos. Contemplar estos pronunciamientos pone al Estado en el camino del cumplimiento de sus deberes y contribuye a la coherencia política. Además, la línea nacional de base y también el Plan Nacional de Acción tienen que realizarse bajo el enfoque basado en derechos humanos, de forma tal que entre sus características se encuentran la transparencia, la participación, la universalidad y la no discriminación, el acceso a la justicia y que se cuente con un mecanismo de rendición de cuentas. También se deberá considerar la perspectiva de género y la transversalización de un enfoque de infancia para entender cómo se impacta particularmente a mujeres y diversidades, y niñas, niños y adolescentes. Estas miradas en forma integral e interseccional permiten a las y los decisores de políticas públicas entender el estado de situación de grupos en situación de vulnerabilidad y presentar soluciones específicas. Esto implica identificar brechas normativas y o políticas públicas nacionales, de forma tal que el Estado pueda priorizar los asuntos y principales problemáticas que pretende abordar con una política pública basada en evidencia. Esta priorización puede estar guiada por el alcance, la gravedad y la seriedad de un tema, pero también influye en los recursos disponibles y los objetivos de gestión. Una mirada centrada en la dignidad humana, poniendo en el centro a las y los titulares de derechos, será fundamental. Por otro lado, lo que no se conoce, no se pregunta, no se mide y consecuentemente no se prioriza. Por eso, este paso no debe ser excluido de las instancias de participación e involucramiento por parte de los actores relevantes y en particular de grupos en situación de vulnerabilidad. La participación desde una etapa tan temprana genera apertura al diálogo, brinda información a los y las actores relevantes y aporta diversas fuentes a quien lleva adelante el proceso. Con apoyo de UNICEF y el proyecto CERALC, la Defensoría del Pueblo de la Nación realizó consultas a diferentes grupos para que la línea nacional de base considere sus voces. Este proceso busca contribuir al Estado Nacional en general y a ustedes en particular, para identificar, priorizar y elaborar los compromisos del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos.